La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña la licenciada Farideh Raful, diputada, candidata a senadora por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y partidos aliados. Encantado, Farideh. Cerramos la parte política ya porque hoy es el último día y cerramos con Farideh Raful. Sí, señor. Gracias por la invitación. Yo cierro también aquí ya. Hola Farideh, buenos días. Buenos días, querida. Aquí estamos en pie de lucha, pocas horas ya del proceso electoral tan atípico que nos toca en esta coyuntura el próximo domingo 5 de julio. Inclusive tú estás un poco difónica, se ve que has hablado mucho en estos días. Más de lo que hablo normalmente, y además como esta semana ha sido de cierre de campaña, hemos tenido cierre por circunscripciones en algunas localidades donde no nos había dado tiempo a estar por el tema de la pandemia. Ya ustedes se imaginan, independientemente de todo, las movilizaciones que hacemos se convierten en cara a cara, donde tenemos que escuchar a la gente y estar permanentemente hablando con la gente. Entonces ya a estas alturas estamos un poco más roncos de lo normal, pero ya se recupera después de la victoria del próximo domingo, si Dios lo permite. Farideh, ¿cómo tú recibes esta recta final? Donde no solamente contra Farideh hay una campaña, si se quiere, con temas religiosos. Yo trato de no ver muchas cosas, porque la verdad es que la bajeza humana, esto saca lo peor y lo mejor de nosotros. Y uno nunca quiere convertirse en lo que ha dicho siempre que no quiere ser. Y ese tipo de cosas uno trata de borrarlas un poco. Yo me enfoco mucho en el trabajo, queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que la victoria debe encontrarnos a nosotros trabajando en las mesas electorales, en el control de la reportería que tendremos en el centro de cómputos, poniendo a disposición la capacidad que tenemos de movilización para llevar a nuestra gente a votar. Y nada, nos estamos concentrando en eso, porque yo creo que la decisión que tiene el electorado de votar a favor o en contra de un candidato, pues ya está tomada y con mentiras no se gana. Yo digo, vamos a derrotar la mentira, vamos a derrotar la difamación este próximo domingo de grupúsculos que se han valido de eso para tratar de tumbar la candidatura nuestra y de otros candidatos, no solamente de Luis, también el tema del mismo presidente del partido o de otros candidatos a diputados que hemos presentado en la boleta electoral. Nosotros seguimos adelante muy enfocados en el trabajo que queremos hacer, en ese Congreso del Cambio que hemos propuesto, en trabajar de la mano con el gobierno de Luis Abinader, pero hacer del Congreso el primer poder del Estado, que el Congreso sea ese órgano fiscalizador que legisle para las reformas que están pendientes en la República Dominicana, que garantizan más derechos a los ciudadanos, derechos que hemos conquistado a través de muchas luchas por las libertades democráticas, derechos fundamentales que nos reconoce la Constitución como la salud, la educación, la seguridad social, que tienen que ser reformulados en pleno siglo XXI, después de 20 años de haber iniciado una reforma en esos aspectos. O sea que nosotros seguimos enfocados en el trabajo y con mucha lástima por los que se dedican a esa práctica, incluyendo desde el gobierno dominicano. Farideh, sin embargo, si se produjera el caso de que el próximo domingo el Partido Revolucionario Moderno ganara la presidencia y que ganara también la mayoría en el Congreso, ¿habría ese contrapeso, esa fiscalización del Congreso, de un Congreso que sería del mismo partido? Bueno, lo primero es que aquí la correlación de fuerzas va a cambiar. Yo estoy segura de eso. Estoy segura también que vamos a obtener más senadores. Es una pregunta muy válida. Pero aquí va a haber muchos congresistas también de la Fuerza del Pueblo, que en algunos casos van aliados al Partido Revolucionario Moderno, pero que tienen una discrepancia desde el punto de vista de muchas cosas, ideológica incluso, con nosotros en algunos aspectos y que van a defender lo que ellos consideran. También van del Partido Reformista. O sea, la correlación de fuerza yo considero que va a ser más plural. Independientemente de que el PRM saque una mayoría mínima, no creo que sea la mayoría contundente. Y eso va a permitir que nosotros hagamos debates interesantes. Ahora, Farideh como senadora de la capital hará lo que siempre ha hecho. O sea, yo he hecho en 4 años una labor de fiscalización porque es mi rol constitucional y porque cuando llegué al Congreso juré para hacer cumplir esa Constitución dominicana. Yo no puedo variar mi forma de accionar porque es mi responsabilidad y es mi trabajo y es por lo que la gente va a votar este próximo 5 de julio para que nosotros sigamos haciendo. Y el Congreso es
un órgano Aunque sea de tu fiscalizador. partido, Faride. Claro, con más razón todavía. Con más razón todavía porque es una persona que conozco. El delito, la malversación de fondos, la mala práctica en el ejercicio político no tiene preferidos. Yo estoy convencida de que nosotros estamos trabajando por un país de mayor justicia social y para eso nosotros tenemos que establecer sanciones, tenemos que poner un poco más de garras a esas leyes que han creado en el Congreso y que dejan en la libertad a muchísimos funcionarios con sanciones administrativas, manteniendo un sistema de impunidad que lamentablemente nos ha llevado a esto, a que un solo partido en casi 20 años tenga el control absoluto de todos los poderes del Estado. Y nosotros vamos a luchar para que eso sea así. Cuando el Congreso asuma de verdad ese rol, cuando entiendan los congresistas que independientemente de que vamos por un partido político, porque en este país todos nos conocemos, sino que tenemos que representar ese cambio estructural del modelo que hemos prometido a la sociedad dominicana y que después los que vengan detrás de nosotros hagan lo mismo. Vamos a tener congresos mucho más eficientes en la labor que tienen que realizar y vamos a lograr tratar de dividir toda injerencia del poder político que está en el Palacio Nacional de otras áreas que lo único que hacen es interponerse para cuando se necesita arbitrar derechos de la gente. Para que la gente entienda cómo tú le dices a una persona el tema de que, bueno, mi casa fue violentada anoche cuando tú vas al destacamento, probablemente en el destacamento conocen a los principales delincuentes del barrio y te han estado detenidos más de 5 o 7 veces y siguen en libertad. Porque hay un sistema de impunidad que los acompaña. Cuando tú tienes un terreno y te invaden un terreno, ¿cuánto tiempo debes durar en justicia para que te hagan valer tu derecho de propiedad y desalojar a los invasores de ese terreno? Esas son partes que tenemos que trabajar. Cómo nosotros le explicamos a una persona que tiene un accidente en una motocicleta que cuando va a un hospital público muchísimas veces porque no tiene un seguro médico o un carnet de seguro médico, le dicen que no pueden recibirlo, negándole un derecho fundamental que es el derecho a la salud. ¿Cómo le explicamos a las personas de lugares donde hemos permitido los asentamientos humanos de manera asignada aquí en el distrito, donde hay carencia de agua potable, de energía eléctrica, pero han vivido ahí 30 y 40 años, como el caso de la Ciénaga o el caso de los Guandules? Usted va a ser desalojado, tome tanto y váyase de aquí. Y sin nosotros garantizarle como Estado las viviendas dignas que necesitan esas personas. Estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Cómo le explicamos a las personas que todavía no han entrado en el sistema de pensión en nuestro país, que entra en vigencia dentro de 7 años, que tienen la seguridad de que van a recibir el dinero acumulado en una proporción que les permita tener un ingreso parecido al último que tuvieron? ¿Es tan cierto eso? Esas son cosas que tenemos que reevaluar y no la podemos reevaluar sin un Congreso que esté consciente de la labor que tiene que realizar para garantizar esos derechos y la independencia de los poderes del Estado en lo que la Constitución define como un Estado de Derecho. Faride, como diputada, tú fuiste Sí. muy incisiva y muy contundente en denunciar actos de corrupción, especialmente de Odebrecht, y de reclamar investigaciones, pero no, tú fuiste una voz solitaria. No solitaria, fuiste acompañada, pero ustedes eran minoría en el Congreso. Ahora mismo en este gobierno ha manejado más de 120.000 millones de pesos sin ningún tipo de control, porque el informe que envían al Congreso no especifica cómo se ha gastado ese dinero, ni tampoco en el presupuesto complementario han explicado. Entonces, obviamente que para garantizar que del 16 de agosto en adelante no haya gente que se extralimite, hay que también evaluar esta etapa. Hay que volver a evaluar el caso de Odebrecht con todas sus implicaciones y lo que se ha hecho con el dinero. Es decir, yo imagino una Farideh Raful como senadora insistiendo en ese tipo de cosas. Claro, porque yo siempre dije en estos 4 años que lo único positivo de este delito que estábamos persiguiendo y el que estábamos cuestionando con pruebas y estábamos tratando de presionar al Ministerio Público para que hiciera la labor que tenía que hacer, la labor real que tenía que hacer como defensor de los derechos fundamentales. Yo siempre he dicho públicamente, lo bueno de esto, o lo menos malo, es que no perime de la noche a la mañana y que el rastro del dinero está ahí y podemos seguirlo. Y habrá en algún momento que pagar consecuencias, porque ese es el gran problema. Cada vez que un congresista, porque en el Congreso tenemos personas que aprobaron los contratos de universidad que probablemente recibieron al señor del maletín y que se están religiendo en este momento. Otros que siguen en sus funciones como ministros o como directores en el actual gobierno. Aquí no ha habido sanciones reales. Aquí no se ha perseguido el crimen organizado
porque eso es crimen organizado, es lavado de activos, es soborno. Aquí no se ha perseguido el crimen organizado de manera eficiente porque no hay voluntad política y porque hay un condicionamiento del Poder Ejecutivo para que el Ministerio Público, la cabeza del Ministerio Público, que es el órgano persecutor del delito, accionara como ellos quisieran según sus propios intereses, porque hay muchas personas vinculadas. Pero hasta que no nos quitemos las máscaras en este país y asumamos las responsabilidades que tenemos que asumir por nuestras acciones, nosotros no vamos a tener garantías de derecho, porque cuando eso ocurre se limita los recursos económicos que necesitamos para llevarlo a áreas donde sí realmente necesitamos implementar proyectos o programas que mejoren la calidad de vida del ciudadano. Yo digo, en 20 años que tiene gobernando el PLD, bueno, en los últimos 16 de manera consecutiva, no ha habido avances en algunas áreas, pero porque no se puede ser mezquino, pero no ha existido un solo derecho básico que tiene que garantizar el Estado resuelto. Tú vas a Villa Francisca, no recibe agua más que una vez a la semana. Tú estás en medio de una pandemia, diciéndole a la gente, lávese las manos, póngase mascarilla, pero caramba, si yo no recibo agua potable en mi casa, solamente que una vez a la semana, en un sector que está a menos de 5 kilómetros del Palacio Nacional, ¿qué nivel de exigencia yo voy a tener de que se lave las manos con agua potable constantemente? Para que veamos el sistema de desigualdad que no hemos podido enfrentar porque hemos llevado los esfuerzos políticos y económicos a áreas totalmente disgregadas y que tengan un impacto real en la mejoría de la calidad de vida. Y el tema de corrupción, como el caso de Odebrecht, como el caso de la violación que hizo el Procurador General de la República frente a los ojos de todo el mundo a la Constitución, diciendo que estaba realizando una labor de espionaje contra una jueza de la Suprema Corte de Justicia. Aquí no hubo sanción, aquí no pasó nada. Se trató de denigrar 45 años de la carrera honorable de una señora que tenía en el sistema judicial. Y la sacamos del sistema y ya no hubo ningún tipo de reivindicación, no hubo ningún tipo de sanción, ni siquiera moral por parte del gobierno dominicano. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de ejemplo que le estamos mandando a la sociedad, ¿qué exigimos abajo? ¿Qué le exigimos al ciudadano común? Que no se vaya en rojo en una luz, que no se meta en una fila, cuando incluso la autoridad más cercana a él le violenta sus derechos porque se siente por encima de él. Entonces, por eso es que se lucha tanto por la transparencia y es una lucha constante que vamos a continuar. Y en la medida que podamos formular leyes con más sanciones, que vayan quitándole el poder total que tiene una u otra institución, la vamos a ir promoviendo para poder lograr eso. Aquí hay que reformular la escogencia de los jueces a través de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. Yo estoy de acuerdo, yo creo que aquí hay que replantearse si el presidente de la República o la figura del presidente de la República es necesario dentro de un Consejo Nacional de la Magistratura. Hay cosas que tenemos que reformular para consolidar esta democracia que está agonizante. Y eso yo creo que lo podemos lograr en el Congreso del Cambio, que tenemos que hacer ese compromiso y que si no se logra, por lo menos demos los pasos de avance para que las próximas generaciones puedan hacerlo. Pero vamos a poner todo nuestro empeño y esfuerzo, porque creo en eso, porque es mi compromiso, pero además me apasiona saber que puedo aportar un granito de arena a un país de mayor justicia social, donde mi hijo tenga la posibilidad mañana de tener las mismas o casi iguales oportunidades que la persona que vive en Gualey, en la Ciénaga, que puedan vivir de una manera más igual y que no haya discriminación ni por los sectores sociales ni por de dónde se provenga. Yo aspiro a un mundo más justo y vamos a luchar por eso. Y yo sé que también muchas personas. Farideh, en uno de los artículos de críticas que sale en la prensa internacional hoy de temas de corrupción y demás, hablaba del Partido Revolucionario Moderno y decía que es un contrasentido el nombre, que si es revolucionario no es moderno. En el caso de los temas modernos a nivel internacional está el tema de la igualdad, del respeto de los derechos que tienen las personas a elegir cómo quieren ser y qué sexualidad asumir. Ese tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo, de adopciones, el tema del aborto. ¿Qué es lo que piensa Farideh Raful al respecto finalmente? ¿Y por qué tanta crítica a tu posición en ese sentido? Bueno, porque son temas que mucha gente instrumentaliza para dirigir campañas políticas y es parte de esas campañas negativas que se hacen para tratar de denigrar un sentido de
bueno, de tergiversar y para tratar de sacar partido de estas cosas, ¿verdad? Y radicalizar posiciones en torno a estas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención porque en el caso, por ejemplo, de las tres causales, yo siempre he sido muy coherente con el tema, desde mucho antes de ser diputada, estando en los medios de comunicación, y a pesar de que soy una defensora de las tres causales, porque considero que la vida de la mujer debe ser pues salvada y el sistema sanitario, el Estado debe proveerle de un sistema sanitario que acuda a ella en estado de extrema necesidad. Estamos hablando de tres excepciones, no estamos hablando de aborto, no es creer en el aborto. Estamos hablando de tres condiciones que deben de ocurrir, o una de ellas, para que la mujer pueda acudir a un sistema de salud que le dé una respuesta para ella poder garantizar su vida ante una interrupción de esa naturaleza. Y el que no quiera entender eso está en todo su derecho, porque esa es la democracia. Pero usted no puede condenar a una persona por creer en eso, porque esa situación se vive diariamente en este país. Todos los días ocurren interrupciones de procesos gestacionales, en casos extremos y en casos no extremos, en casos donde la gente va a clínicas clandestinas a propiciarse este tipo de procedimientos. Pero nadie quiere hablar de ese tema porque muchos se rasgan las vestiduras y nos hablan de otras cosas, y tergiversan, y aborto, y quieren hablar de los niños. No, nadie está hablando de eso. Aquí hubo una modificación o una iniciativa que sometió el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional para que en el Código Penal de la República Dominicana, que cursa en el Congreso, no se sancionara de manera absoluta, como está contemplado, toda interrupción de proceso de gestación, sino que se plantearan tres excepciones, que son las tres causales. En el caso de que la vida de la madre corra peligro inminente, en el caso de que el embrión que viene desarrollándose dentro de la mujer, pues sea inviable fuera del útero, no porque tenga una deformación, nada de eso, sino porque sea inviable, que no venga con cerebro, usted sabe que no va a vivir fuera del útero. Tiene usted el derecho a permanecer con su proceso hasta los 9 meses, como tiene el derecho a decidir que no, porque va a ser inviable. Y el derecho que tiene la mujer de planteárselo con asistencia en el caso de violación sexual o incesto. Esto fue aprobado por la mayoría de los congresistas, no por Faride. Somos 190 diputados. La mayoría de los congresistas asumimos las tres causales que el presidente Danilo Medina sometió al Congreso Nacional. Donde no se aprobó fue en el Senado de la República Dominicana. Y ahí viene la discusión. Nosotros nos tocó, claro, como miembro de la Comisión de Justicia, que es quien trabaja el Código Penal, levantar nuestra voz y decir por qué estábamos de acuerdo con lo solicitado por el presidente Danilo Medina en esa circunstancia, como la mayoría de los diputados que estuvimos allí. O sea que lo otro es manipulación, todo eso. Y uno tiene que decidir si queremos que nuestras mujeres también sigan muriendo en clínicas clandestinas o ingiriendo cosas, brebajes que a veces hacen, muriendo y también dañándose su vida sexual y reproductiva. Y eso siempre yo creo que es válido. Por ejemplo, Israel, que es un estado confesional, tiene 4 causales. Y República Dominicana es uno de los 5 o 6 países en el mundo que no considera las excepciones, que son excepciones, como acabo de mencionar las 3, y es uno de los 6 o 5 países en el mundo que no las considera. Y yo creo que nosotros debemos sincerizarnos como sociedad y plantear la posibilidad para salvar la vida de muchas mujeres que perecen lamentablemente en esos procedimientos clandestinos. En el otro tema que me preguntaste. Farido, y lo del matrimonio con parejas del mismo sexo y esos temas. La República Dominicana tiene una constitución, que es la ley de leyes, y habla de que el matrimonio es reconocido entre un hombre y una mujer. Para replantear estos temas tendríamos que abrir un debate, reformar una constitución. Yo creo que hay muchas cosas prioritarias en la República Dominicana. Yo creo que, de hecho, yo nunca me he referido en términos públicos, no nunca he fijado una opinión contundente con el tema, pero sí yo creo en la igualdad de derechos que plantea la Constitución, yo creo en la cero discriminación. A mí me enseñaron en mi casa como parte de la fe católica, que todos somos iguales ante los ojos de Dios, sin diferencias, y también somos iguales, según la Constitución de la República, por el Estado Dominicano. A mí no me interesa para nada la condición de alguna persona, su orientación. Yo voy a garantizar los derechos iguales
porque eso es la justicia, es ciega para todo el mundo. Y da mucha pena que una persona que tenga una orientación sexual no tenga acceso a un trabajo porque lo identifiquen con su orientación y no se lo den a pesar del talento o la capacidad que tenga, porque es discriminar y eso no determina la condición humana de nadie. Me da mucha lástima cuando, por ejemplo, veo que en el sistema de salud a veces discriminan a personas también de diferentes orientaciones sexuales cuando determinan quiénes son. Y eso no puede ocurrir en una sociedad de derechos. Y yo voy a velar siempre por eso, porque todos tengamos los mismos derechos, sin importar la religión que profesemos, sin importar la orientación sexual, sin importar la condición de hombre o mujer. Yo creo que tenemos que trabajar y reformular una sociedad que pueda dar respuesta a todos los ciudadanos sin ningún tipo de diferencia, porque nos ha costado mucho llegar aquí. Yo decía ayer en algo, todas las cosas que hemos llegado a reconocer en los estados democráticos ha sido a través de muchas luchas, son conquistas. Para que nosotros las mujeres participáramos en política, muchas mujeres tuvieron que oponerse a un status quo y defender su derecho como ciudadanas activas para poder participar, no sin antes ganarnos el derecho al voto. Pero para que las mujeres pudiéramos utilizar pantalones en el día de hoy, hubo muchas mujeres que también tuvieron que luchar porque se nos tenía vedado. Esto es parte de la discriminación con la que hemos ido rompiendo en la historia de la humanidad. A mitad del siglo pasado teníamos una segregación en los países occidentales, donde hombres y mujeres, y lo que valía era el color de tu piel, donde negros tenían que estar de un lado y los blancos de otro. Y no podíamos compartir los mismos espacios. Y gracias a que hubo mujeres y hombres que se enfrentaron y lucharon por eso, nosotros tenemos la garantía de coexistir pacíficamente con nuestras diferencias. Entonces, esto es un poco más de ahí. Todavía a la sociedad dominicana le falta mucho por madurar democráticamente y las prioridades de este país son muchas. Lo primero que nosotros queremos es, y estamos enfocados, y lo hemos hecho en estos 4 años, y lo seguiremos haciendo, en darle soluciones a las necesidades básicas de la gente, porque sin eso no podemos desarrollar nuestra dignidad, ni tampoco nuestra libre personalidad. Faride, pero con el tema de las 3 causales también no hay un asunto de tipo constitucional. Cuando la Constitución establece que en la vida se respeta desde la concepción, ya de por sí eso no prohíbe cualquier tipo, independiente de que uno pueda pensar que es correcto, ya la Constitución le cierra el camino. Eso es uno de los planteamientos, pero recuerden ustedes que todos los derechos fundamentales tienen límites. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental es los derechos con los que nacemos las personas, tiene límites. Usted tiene la libertad de expresarse como usted quiera hasta que usted daña la honra, la integridad de una persona, y por eso el Estado le dice, usted si ha sido dañado en su honra, aunque el otro tenga la libertad de expresión, usted puede demandarlo en difamación e injuria. Hay un límite. El mismo derecho a la vida tiene un límite cuando se consagra la legítima defensa como un atenuante en casos de asesinato, porque yo estoy protegiendo mi vida y eso es un atenuante. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Cuando una mujer es, por ejemplo, violada, se le anula la voluntad. Entonces, ¿qué prima más? ¿Qué derecho prima más? Tú no estás dando el consentimiento para tener o sostener una relación sexual y de ahí dar vida, ¿no? Entonces, son debates interesantes que ya se han dado en el Congreso, que el Estado ha fijado posiciones, que las distintas iglesias también, y es respetable. Y yo creo que cada quien debe actuar según lo que piensa y según su dogma de fe. Si usted no está de acuerdo porque usted entiende que lo que cree va en contra de eso, pues usted está en su derecho a no hacerlo, a no ejecutarlo. Pero el Estado está en el derecho de garantizar y tiene la obligación de garantizar derechos. Entonces es un debate de derechos e institucional. Esto no es religioso, esto es institucional. El Estado está para garantizar derechos y, como dije anteriormente, no es un Estado que tiene que dar respuesta para que no sigan muriendo nuestras mujeres, porque los abortos ocurren en República Dominicana diariamente. La única diferencia es que ocurren y afectan más a las mujeres de los sectores marginados, no a las de clase media ni clase alta, que sí hacen el mismo procedimiento, pero encuentran refugio en la impunidad y en el silencio de quienes cubren sus acciones en un sistema que le da quizás a veces garantías que a las mujeres más pobres no le da. Faride, ¿qué dicen las encuestas en el Distrito Nacional?
A mí no me gusta ¿Cómo hablar está mucho tu de eso. posición? A mí no me gusta hablar Sí. mucho de eso porque yo siempre utilizo las encuestas para hacer mediciones de las debilidades y fortalezas de los trabajos que hemos ido haciendo, del impacto que ha tenido y eso. Pero sí tengo que decir que tenemos una muy amplia favorabilidad que se ha mantenido durante todo este tiempo. Tengo que agradecer al equipo de campaña que ha trabajado y ha puesto el forro en esto. Estos son los últimos días. Ya agradecer a todas las personas que nos siguen, a la dirigencia de mi partido, desde el nivel más alto hasta el nivel de nuestros presidentes, secretarios generales, coordinadoras de las mujeres. Tenemos un ejército trabajando en el montaje de las elecciones. Confiamos mucho en lo que ellos van a hacer, tanto Luis como yo aquí en el distrito. Y me siento pues contenta, alegre, muy comprometida, porque esto lo único que hace es comprometer más cuando tú ves el amplio nivel de aceptación. Satisfecha porque hemos realizado una campaña bonita, hemos realizado una campaña propositiva, hemos realizado una campaña donde hemos puesto el corazón y donde hemos sido nosotros mismos, donde no hay simulaciones para ganar ningún tipo de sector, donde he sido honesta, donde estoy tranquila conmigo misma, con el trabajo y con la coherencia de que lo que trato de hacer lo ejerzo en mi vida. Y eso pues me encuentra tranquila para lo que yo vaticino que será el triunfo electoral del Partido Revolucionario Moderno en el país y en el Distrito Nacional nuestro, como un proyecto colectivo a la senaduría de la capital, donde ya hace 14 años el PLD la ha mantenido, y daríamos un giro importante. Además, seríamos la tercera mujer de la capital en asumir esta importante plaza. La primera después de la división del distrito y la provincia, seríamos nosotros. Exacto, porque anteriormente lo fue Bueno, doña Milagros Ortiz Bosch cuando era el Gran Santo Domingo, cuando era Santo Domingo todo integrado. Y doña Carmen Mendoza de Corniel, un poco más para atrás. Ahora ella es el Distrito En aquella Nacional, época. en aquella época. Ahora sería la primera en el Distrito Nuevo, vamos a decir. Así que confiada del trabajo. Y llamando a la gente, obviamente, a votar, que no tengamos temor y que nos vayamos en primera vuelta para incluso protegernos de esta pandemia, que va a vivir con nosotros mucho tiempo y que solamente tenemos que aprender a cómo realizar las nuevas dinámicas, que vayamos a votar sin miedo, tomando las precauciones, que llevemos alcohol, se van a estar repartiendo kits tanto por la Junta Central Electoral, nuestro comando de campaña también lo hará, y mascarilla, y que inmediatamente vote, se vaya para su casa guardadito a esperar los resultados de la Junta Central Electoral. Faride, muchísimas gracias. éxitos, Yo me siento Faride. muy bien. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Pero también cuando te entrevisto siento el paso de los años porque yo vi a Faride pequeñita. Los padres de Faride, Grey y Tony Raful, son mis amigos y hermanos, aunque no nos vemos con frecuencia, pero somos amigos y hermanos. Y mis hijos y Faride y sus hermanos fueron también, compartieron con mis hijos, es decir que el tiempo Todos ha pasado los domingos, se sorprende de ver a Faride ya grandecita. Todos los domingos. Sí. Ustedes están iguales, lo que hemos cambiado somos nosotros. Gracias. Un abrazo. Éxito, Faride. Gracias. Adiós, Jacqueline. Bye, bye. Gracias, Ramón. Bye, un beso, Faride. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final de este jueves 2 de julio 2020.